Hola queridos oyentes, en esta oportunidad hablaremos de un tema en esta fecha tan especial que debería atemorizarnos de alguna manera, ya que nos dice Hebreos capítulo 5 verso 12, refiriéndose al peligro de la apostasía, que nosotros deberíamos ya hace rato, deberíamos ser maestros, pero tenemos la necesidad de que se nos hable acerca de los primeros rudimentos de nuestras creencias, porque nos hemos hecho muy tardo, y en ese letardo entonces encontramos la experiencia que no nos permite avanzar hacia el blanco. Por eso esta reflexión la titulo A un católico. Y cuando hablo a un católico es una afirmación, porque se supone que cada uno debe entender que ser católico no es nada más y nada menos que una cultura, una forma de vida. Es algo que se nos ha inculcado desde niño y hemos crecido en esas tradiciones y enseñanzas de hombres. Y ya después de haber escuchado las escrituras y un poquito acerca de la voluntad del Creador, aún nos comportamos igual con la vieja cultura que antes teníamos de ser católico, apostólico, romano. Y esto no es ofensivo. Yo mismo y toda mi familia y todos mis seres queridos y muchas personas que conozco y quiero son católicos, apostólicos, romanos. Pero se supone que las personas que tienen un conocimiento bíblico deberían estar a otro nivel, a un nivel superior. Y por eso titulo esta pequeña enseñanza a un católico. Y ahora, con esa interrogación, de esa misma exclamación de ahorita, podemos decir y ver acerca de nuestra cultura pasada y nuestra inmanencia hoy en día de lo que nosotros conocemos, creemos y hacemos diariamente, y podemos ver que no hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, ya que un católico común y corriente, no estamos hablando de un católico devoto, un católico de esos que realmente llevan su religión como ellos se le ha enseñado. Pero un católico devoto es una persona que una vez a la semana hace una reunión. Y yo pregunto, ¿se parece a algo? Una persona que hace una reunión una vez por semana. Encontramos en las escrituras que aquellas personas creyentes de la antigüedad hacían reuniones, amanecían, hacían ayunos, compartían y vivían día tras día buscando el conocimiento de la voluntad del Creador. Sin embargo, para la creencia católica apostólica romana, el ir un día a la semana no está mal, es una sobra. Realmente es una sobra y es lo que nos sobra. ¿Y a buscar qué? También encontramos que un católico apostólico romano va a misa una vez por semana a escuchar 2 lecturas bíblicas que se repiten año tras año el mismo día. Y prácticamente es la práctica que se está haciendo diariamente, donde una persona toma un libro y abre ese libro y lee solo un poquito. Y no es porque lea o no lea. El leer es bastante bueno para el cerebro, para agilizar el cerebro, las funciones cognitivas. Pero, sin embargo, cuando se hace de forma monótona, inocua, no lleva absolutamente a nada. Es como si no lo hiciera. Porque así mismo como leen algo de la misma manera que lo leyeron, así mismo se le olvida. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la verdad y la realidad de leer, aprender y practicar. Cosa que es ajena a un católico apostólico romano, como la mayoría de creyentes que hoy en día leen un verso y 2 horas después ni siquiera meditan en ese verso, no se aprenden la cita, no saben absolutamente nada. Y han demostrado con su forma de ser que son católicos apostólicos romanos. La cultura que aprendieron desde pequeños, los cuales están tan arraigados en su vida que no la han dejado. Así mismo pasa con la comida, así mismo pasa con la vestimenta, así mismo pasa con la forma de ser, así mismo pasa, miren esto, bastante práctico. Una persona va a la iglesia católica apostólica romana que en los años 1930 ya dejó de cobrar diezmos, no le cabían dónde tirar todos los diezmos. Y comenzaron a aceptar simplemente ofrendas, una ofrenda a lo que quisiera la persona dar. Hay personas muy dadivosas, pero la mayoría de ellos dan 2 centavos, 3 centavos. Y cuando yo era monaguillo,
veía eso mucho, y cuando una persona mandaba hacer una misa de 5 pesos o 10 pesos, era una cosa increíble. Pero hoy en día encontramos que, llevándolo al valor de las cosas, llevándolo a la inflación actual, encontramos que esas personas que daban hasta 100 pesos, 50 pesos por una misa, estaban dando 5,000 y 10,000 pesos, y se consideraba bastante, y hoy se considera bastante cuando una persona da 10,000 pesos, y se piensa que ya se compró el cielo con eso y algo por el estilo. Pero no así con la enseñanza bíblica, donde en la enseñanza bíblica nos dice a nosotros que todo lo que poseemos le pertenece al Creador y que somos simplemente administradores de los bienes que Él pone en nuestras manos por su buena voluntad. Pero no, así como católicos, apostólicos, romanos, las personas hoy en día están pensando que lo que poseen le pertenece, lo lograron con su propio esfuerzo, es de ellos y de nadie más, y solamente ha servido para que el egoísmo sea más fuerte en cada uno de ellos. Y seguimos diciendo de los católicos apostólicos romanos que en ciertas fechas son muy dados a tratar de acercarse al Creador. Sin embargo, hay otros católicos apostólicos romanos que ya no le importan las fiestas, no le importa algo que ellos llaman la Cuaresma, no le importa la Semana Santa, no le importan ninguna de esas cosas. Y asimismo hay personas que tampoco le importa el día de preparación, el día del Shabbat, la conmemoración, y viven como si ya hubiesen pasado el examen y estaban preparados para irse para el cielo, disfrutando la vida aquí en la tierra y sin importarle absolutamente nada más. Y cuando yo veo esto, que no estudian, que no oran, que no realmente se han aprendido una parte esencial de las escrituras, que no salen a predicar y que son sumamente tiñosos, y como decía una señora que yo admiraba y quería mucho, que ya no está con nosotros, ella usaba la palabra pijotero, y yo decía, ¿qué es pijotero? Y ella me dijo que son tiñosos. Digo yo, ¿pero qué es tiñoso? Que no le gusta dar lo que tienen. Y entonces ahí entendí que se trataba de lo mismo, personas que se aferran a las cosas materiales como el principal tesoro. No así para los que verdaderamente conocen las escrituras, que quieren acercarse al Creador, que están pensando que esta vida no es la vida, sino que hay una vida más allá. Y entonces hacen cambios reales y verdaderos en todos los aspectos de su vida y tratan de dejar de ser católicos, apostólicos, romanos. Y vuelvo y recalco, repito, que no tengo nada en contra de los católicos, apostólicos, romanos, sino que es una cultura. Pero para los que conocen las escrituras, no es basta esa experiencia de simplemente comportarse de una forma con enseñanza de hombre. Como dice Mateo capítulo 15, verso 5 en adelante, cuando dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Tenemos los 10 mandamientos y son muchas las personas que no se lo saben de memoria. Tenemos los 10 mandamientos y son muy pocas personas que, como dice el Shema, deberían repetirlo. En la mañana deberían repetirlo, en la noche deberían estar pendientes cuando van por el camino, cuando están sentados en su casa, cuando andan por el camino, cuando se acuestan, cuando se levantan, que deberían tenerlo atado en su mano, entre sus pies, entre sus portales, entre sus ojos. Y esto no es un asunto literal, esto es un asunto que el verdadero creyente es una persona que sus pasos los mide, porque hay pasos que van de continuo al mal, que son abominación delante del Creador, pero hay pasos que van avanzando hacia lo bueno, hacia la voluntad del Creador. Hay manos que pueden tocar lo que no deben tocar, y esas manos no son agradables al Creador. Hay que respetar lo que es ajeno. Y en una cultura socialmente ya popularizada en el mundo prácticamente de hoy en día, en lo que hemos conocido como nuestra sociedad, parece estúpido no aprovecharse de las oportunidades que supuestamente le brindan, no sabiendo que son las pruebas que nos van a ayudar a nosotros a pasar de la muerte a la vida. Pero asimismo también nos dice acerca de los ojos, que deberían estar los mandamientos en nuestros ojos, y los mandamientos en nuestros ojos no deberíamos tener imágenes, y no deberíamos pasar un día entero frente a las imágenes que no honran al Creador, que solamente enseñan cosas desagradables. Y qué pena que tenga que repetir nuevamente, llover sobre mojado acerca de estos temas, porque como dice el Shema, deberíamos tenerlo practicando diariamente, constantemente en nuestra vida y avanzando realmente hacia la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Creador.
Y con el asunto de las vestimentas pasa un caso. Las vestimentas no hacen santo a nadie, pero le dan la oportunidad al que no conoce para que se pregunte, ¿y será esta persona creyente? ¿Podría yo preguntarle y exponerle mi problema? ¿Podría yo preguntarle que qué debo hacer ahora que tengo estos problemas con mi hijo, con mi esposo, con mi trabajo, con lo que sea? Eso es igual que un guardia de seguridad, un policía o algo por el estilo. Si usted está en un lugar y ve a una persona uniformada, usted va a saber que esa persona pertenece al orden. Sea bueno o sea malo, pero el uniforme le da cierta credibilidad de que esa persona usted lo puede identificar por su forma de vestir y hacerle una pregunta con respecto a lo que le interesa o evadir incluso hasta el lugar donde usted está, porque hasta para eso sirve. Pero cuando una persona se comporta, se viste y anda igual que cualquier otra persona, ¿dónde está la distinción? ¿Dónde está lo especial? Nuestro Padre Celestial, cuando estaba aquí en la tierra, no tenía dónde recostar su cabeza y fue dicho a sí mismo. Su vestimenta era diferente, su vestimenta era única, tanto así que los soldados romanos que estaban al servicio del centurión en esa ocasión quisieron quedarse con la ropa del Mesías y decían, no la apartamos porque es de una sola pieza. Mejor echemos suerte para quedarnos con ella y que uno se quede con ella entera. Y llegaron a ese acuerdo porque la ropa era importante, era bonita, era cara, era especial. ¿Y por qué el maestro tenía que hacerlo así? ¿Por qué? Él no tenía tanta ropa, pero la que tenía, la tenía muy buena. Y así, una cosa tras otra, tenemos que hablar de los primeros rudimentos de sumergirse en las aguas. Cosa que deberíamos ya conocer, cosa que cada uno de nosotros debería ser un promotor, porque si no se nace de agua y de espíritu no podrá entrar en el reino. Pero muchos han nacido del agua, pero no han nacido del espíritu, y es necesario nacer del espíritu también. Y el que nace de un espíritu se refleja realmente en el cambio en su vida, y se ve que han dejado el catolicismo católico, apostólico, romano, y ya tienen una tendencia totalmente diferente, que han ocupado ese lugar vacío que tenían en su corazón por una verdadera cultura original, bíblica y de Elohim. Y cuando hablo de cultura, hablo de culto religioso. La vida debe ser el culto de nuestra vida, como dice Romanos capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Nosotros deberíamos ya estar en lugares enseñando, porque nuestra vida debería ser un reflejo del cielo aquí en la tierra. Deberíamos estar y deberíamos tener hijos, deberíamos habernos multiplicado como cada uno de los discípulos se multiplicaron y buscaban más. Y allí encontramos que cada uno buscaba a un primo, un hermano. Y eso lo encontramos en los evangelios. Y encontramos que cada vez más se venían uniendo. Pero si nadie le avisa, ¿cómo podrá ser? Y usted dice que usted ya no es católico, apostólico, romano. Cuando hay una actividad, usted está viendo el reloj para irse, porque no soporta lo espiritual. Le gustaría que se fuera un ratito y se pone de pie y se quiere ir. Y usted tenga algo. Usted sigue siendo el mismo católico, apostólico, romano de siempre. Usted no siente amor por la verdad. Usted tiene un tiempo para dedicarle al Eterno, como los 2 centavos que echa de ofrenda cuando iba a la misa. Y nos llamamos nosotros que somos de otra índole, de otro espécimen de creyente muy diferente al católico, apostólico, romano. Que cuando oímos 2 lecturas, ni siquiera le prestan atención para saber dónde estaban esas lecturas, para buscarle y ver su significado, para ver realmente el contexto, los versos anteriores, los versos posteriores, para ver realmente de qué se trataba. A ver si hay una aplicación en la vida de cada persona. No, hay muchos sacerdotes católicos, apostólicos, romanos que no simplemente dan una misa, sino toman un momento para sermonear y decir las cosas aquellas, las cuales al salir del templo católico, apostólico, romano ya se le ha olvidado a todos ellos. Y esa es la misma cultura, es el mismo atraso y es la misma experiencia que están viviendo los supuestos creyentes que ya han abandonado el comer carne de cerdo. La única diferencia que se puede ver. Y que han abandonado la carne de cerdo y usan sopita. Que han abandonado la carne de cerdo y no tienen que ver con que en una misma máquina se haya partido salamis, salchichón, jamón, jamoneta, chuleta y esas cosas. Y ahí mismo, pican el repollo que se van a comer y pican el queso que se están comiendo. Y así por el estilo. Y están lejos y no entienden por qué los judíos necesitan que se cumplan tantos requisitos para ellos estar seguros de lo que se van a comer. No quieren ser contaminados. No quieren estar contaminados por si acaso ese día llega el Mesías. Ellos esperan al Mesías. El mismo Mesías que nosotros estamos esperando, lo esperan ellos. Ellos lo esperan en su primera venida, nosotros lo esperamos en la segunda venida. Es el mismo Mesías.
Pero ellos quieren estar limpios si viene el Mesías. A usted no le importa estar limpio. Qué pena que a esta altura de juego, debiendo ya ser maestro, y repito, en Hebreos capítulo 5, verso 12, después de tanto tiempo, después de que deberíamos ser maestros, tenemos la necesidad de que se nos hable de los primeros rudimentos de nuestra fe. Tenemos necesidad que se nos hable de esas cosas. Porque usted dejó de ir a los brujos. Para algunas personas que leen el horóscopo, miran las estrellas, que está prohibido por las escrituras. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está el cambio? Que se han cambiado de nombre algunas cosas. Muchos siguen siendo trinitarios. El creer que nuestro Padre Celestial es uno es para repetir en nosotros mismos la imagen de Él y ser uno en todas las circunstancias, con todas las personas, en cada momento. Sin embargo, usted es uno con su esposo, usted es uno con su esposa, usted es uno con el vecino, usted es uno en el trabajo, usted es uno en la calle. No, hay que sumar todos esos unos y usted verá que ustedes son muchos. El maestro era uno. Nosotros debemos entender, debemos comprender que las cosas son para utilizarlas y las personas para amarlas y comprenderlas. Pero entiéndase una cosa, usted debería alejarse de la persona que perturba la paz de su alma. Usted debería buscar la forma de acercarse más a su Creador. Usted debería asegurarse de la vida eterna que está en el Mesías, no porque usted lo diga, es porque usted esté cumpliendo con los requisitos básicos que tiene el Mesías para que usted esté con él. Si el Mesías fuera amor, como las personas están pensando, no habría perdido al final del juicio. Todos estarían salvos. Y encontramos muchos ejemplos de muchas personas que fueron buenas, fallaron en un punto y no entraron ni siquiera a la Canaán terrenal. Me gustaría que meditemos en esto y que tomemos más en serio ahora que tenemos la oportunidad de hacer cambios drásticos en nuestra vida. Que nos cuidemos mucho. Que nos cuidemos mucho de nuestros pensamientos, de lo que habla nuestra boca, de lo que siente nuestro corazón, de lo que camina nuestros pasos y de lo que toca nuestras manos, de lo que vemos con nuestros ojos y de lo que permitimos que entre en nuestro cerebro a través de nuestros oídos. Tengamos paz, entendimiento y mucha sabiduría. Y que esto nos pueda servir a nosotros para reflexionar. Muchas bendiciones.